El hombre que se conoce como Guillermo el Conquistador nació en Falaise, Normandía, en el norte de Francia, en el año 1027 o 1028. El de Obitu Wilhelmi, cuyo significado es sobre la muerte de William, fue redactado en el último tercio del siglo XI con el propósito de conmemorar el fallecimiento de William en el año 1087. Declaraba que tenía 59 años en el momento de su fallecimiento. Si esto es cierto, Guillermo tuvo que haber nacido entre el 10 de septiembre de 1027 y el 9 de septiembre de 1028. Como otros nobles de la Alta Edad Media, la familia de Guillermo no tenía apellidos, y dado que su nombre de El Conquistador fue un nombre que recibió más tarde, deberíamos verlo en sus primeros 40 años, como Guillermo de Normandía. Su padre, Roberto de Normandía, había ascendido a duque de Normandía en 1027, alrededor del nacimiento de Guillermo, gobernante del Gran Ducado de Normandía en el noroeste de Francia, que dominaba el Valle del Sena, mientras salía de París hacia el Canal de la Mancha. Su madre se llamaba Herleva, cuyo pasado es incierto. Se cuenta que ella fue una sirvienta en el hogar ducal de Falaise, mientras que otros afirman que era la hija de un comerciante local. Un biógrafo reciente de Guillermo ha propuesto que ella era la hija de un alto ministro de los duques de Normandía. Aunque el origen de Herleva no está claro, no hay duda de que su relación con Roberto de Normandía no se dio dentro del matrimonio ni fue reconocida por la Iglesia. Por lo tanto, Guillermo no fue un hijo legítimo, y aunque sucedería a su padre, sin embargo, a lo largo de su vida se le conoció regularmente como bastardus, o el bastardo, en referencia a su ilegitimidad. El ducado de Normandía, donde nació Guillermo y que pronto gobernaría, era un territorio nuevo en Francia. Sus raíces se encuentran en los siglos IX y X. El ancestro de William, su tatarabuelo, se llamaba Rafa Ragnvaldsson, un vikingo que, a finales del siglo IX, lideró un gran contingente vikingo que lanzó varias incursiones en el norte del reino de los francos, en lo que ahora es Francia. No obstante, a diferencia de otros grupos vikingos que solo saqueaban y se iban, durante la década de 870, Rafa y sus seguidores vikingos se establecieron en la parte baja del valle del río Sena, desde donde podían exigir dinero a París y trabajar la rica tierra de Normandía. Esta situación se prolongó hasta el temprano siglo X, cuando, en el año 911, el rey francés Carlos III tomó la decisión de acomodar Rafa como uno de sus propios súbditos en lugar de seguir siendo acosado por estos guerreros vikingos. Por lo tanto, en 911, Rafa se convirtió en el primer conde de Normandía y adoptó el nombre por el que es más conocido hoy. Se hizo llamar Rollo, y sus descendientes se convertirían en duques de Normandía. Fue también bautizado, iniciando el proceso mediante el cual estos colonos nórdicos de Francia del Norte se convirtieron al cristianismo en el siglo X. Así, Guillermo nació en una familia nórdica, pero que se había adaptado rápidamente. Por ejemplo, adoptaron las lenguas y la cultura de su nueva patria, hablando francés y latín, y empleando leyes que eran parcialmente germánicas y parcialmente adquiridas del derecho civil de los romanos a medida que se transmitió al reino franco. Pero trajeron algo de su cultura a la región. Como resultado, pronto se entendió que era una cultura única presente en el noroeste de Francia, una que tendría un enorme impacto en Europa durante la Alta Edad Media. Los habitantes eran los normandos y su cultura normanda. El término proviene de Normandía, el lugar que habitaban, que significa la tierra de los hombres del norte, reconociendo los orígenes escandinavos de los normandos. Su infancia es oscura comparada con lo que sabemos de su vida después. Recibió algún tipo de educación literaria, pero los detalles son inciertos.
excepto por un dato que menciona a un misterioso Ralph el Monje. Participó. Cuando tenía apenas 7 u 8 años, el hijo pequeño del duque ya participaba en ceremonias de los gobiernos feudales de Normandía. Cuando algunos señores feudales de Roberto le rindieron homenaje, Guillermo estuvo presente en estas ceremonias en reconocimiento del hecho de que su lealtad pasaría a él un día cuando Roberto muriera y Guillermo sucediera. A él había que crecer velozmente como un futuro lord en el siglo XI. Sin duda, el evento más traumático y trascendental en la vida joven de Guillermo ocurrió en 1035, cuando tenía 7 u 8 años. El niño ya sabía a esa edad de la larga ausencia de su padre en Falaise. En el año 1034 había realizado una peregrinación a Jerusalén en la Tierra Santa, pero en el trayecto de vuelta cayó enfermo y falleció en Nicea, en el noroeste de Anatolia, en Turquía, el 2 de julio de 1035. Al enterarse de su muerte en Normandía, el joven Guillermo, único hijo de Roberto, aunque no legítimo, fue declarado duque de Normandía. Los rumores que circularon en ese tiempo sobre un posible envenenamiento del duque Roberto en Anatolia son casi seguramente infundados, y su repentina enfermedad y muerte pudieron ser causadas por muchas enfermedades poco entendidas entonces. El reinado de Guillermo en su niñez fue caótico. Durante el reinado de Roberto, varios nobles tenían demasiado poder y eran independientes de la corte en Falaise, y con un niño de 8 años como duque de Normandía. Estas tendencias crecieron. Por lo tanto, los tutores de Guillermo dedicaron mucho tiempo en los años 30 y principios de los 40 a intentar recuperar el control ducal. La situación se deterioró tanto que Guillermo tuvo que ser movido por Normandía para garantizar su protección. A pesar de estos desafíos iniciales, Guillermo pudo asumir el control de Normandía por derecho propio al cumplir 15 años. Quizás en 1042. Desde este momento, los cronistas más importantes de la vida de Guillermo, como Guillermo de Jumièges y Guillermo de Poitiers, comenzaron a describirlo como el centro de los eventos que ocurrían en Normandía. Por caso, el primer éxito militar activo de William se narra como la toma de Falaise, que pertenecía a un señor local obstinado llamado Thurstan Gosse, quien se resistía a ceder. Esto sucedió a inicios de 1043, cuando Guillermo contaba probablemente con 15 años. En los años siguientes, logró recuperar la autoridad ducal en el noroeste de Francia, ayudado en gran medida por el rey de Francia, Enrique I. El momento más significativo en esta estabilización de su gobierno en Normandía llegó a principios del verano de 1047, cuando Guillermo estaba a punto de entrar en sus 20 años. En este momento, él logró ver cómo se presentaba un serio reto a su legitimidad, cuando su primo, Guy de Brienne, reclamó el ducado para él. William venció a Guy en la batalla de Vallès-Dunes, cerca de Caen, en Normandía, tras lo cual impuso una tregua de Dios a los otros nobles normandos, un concepto medieval que alcanzó su apogeo en los siglos XI y XII y que exigía a los señores cristianos jurar votos de paz entre sí. Posteriormente, William afianzó su dominio en la región al designar a su medio hermano, Odo, como obispo de Bayeux en 1049, una posición clave en Normandía. En sus relatos de los años 1040, los biógrafos y cronistas de William, generalmente monjes y figuras religiosas que escribieron en su tiempo o poco después, en los siglos XI y XII, se esforzaron por sugerir que el joven duque era una fuerza impulsora en la reforma del ducado y en la consolidación del poder en sus manos en los años 1040. Sin embargo, si estos relatos fueron exagerados o no, es discutible. Es en el periodo que abarca desde finales de la década de 1040 hasta la de 1050 que se hace referencia por primera vez a este hecho en las historias de la época. De personajes como William Fitz-Osbern,
y Roger de Montgomery, que desempeñaron el papel de consejeros de William. Estos hombres aconsejarían a Guillermo por años, y su presencia en los registros históricos de esta época sugiere que se había establecido un gobierno estable y coherente en ese tiempo, de los 1040. Algunos de estos hombres se convertirían en los más cercanos confidentes y líderes de Guillermo en su famosa invasión de Inglaterra años más tarde. Así, a mitad de siglo, Guillermo había consolidado su control en Normandía y había terminado con la inestabilidad que había marcado la región desde inicios de los 1030. Luego de esto, Guillermo pensó en asegurar su vida. En 1050 contrajo matrimonio con Matilde de Flandes, hija del conde Balduino V, en lo que hoy es el sur de Bélgica. Balduino era un poderoso gobernante del norte de Europa, y el matrimonio fue un gran éxito para Guillermo. Con el tiempo, esta unión resultaría en 4 hijos: Roberto, Ricardo, Guillermo y Enrique, además de 5 hijas: Adelida, Cecilia, Matilda, Constance y Adela. 2 de estos hijos se sentarían en el trono de Inglaterra. La trayectoria de William tras 1050 y los acontecimientos que lo hicieron una figura clave en la historia de Inglaterra deben ser analizados considerando los cambios en Inglaterra desde los años 1010. En 1013, Sweyn Forkbeard, rey de Dinamarca y de los daneses, un pueblo nórdico que asaltaba Gran Bretaña desde los 980, conquistó Inglaterra y tomó el trono de Ethelred, el rey de la línea de Wessex. Aunque Ethelred luchó rápidamente y recuperó el trono en 1014, murió en 1016, dejando a su hijo, Edmund Ironside, el nuevo rey. Sin embargo, Edmund ahora se encontraba inmerso en una nueva guerra con el hijo de Sweyn Forkbeard, Knut, a finales de 1016. Knut había logrado apoderarse de gran parte de Inglaterra de Edmund, y cuando el rey de Wessex murió en noviembre, Knut se proclamó rey de toda Inglaterra. Un gobernante poderoso que reinaba sobre un imperio del Atlántico Norte que abarcaba desde Inglaterra hasta Dinamarca y Noruega. Reinaría hasta 1035 y es recordado como Knut el Grande. Knut no derrotó por completo a Wessex. En 1016, el otro hijo de Ethelred y hermano de Edmund Ironside, Edward, huyó con el resto de la familia a través del Canal de la Mancha. Se refugiaron en la corte de los duques normandos, donde se comportaron como reyes exiliados de Inglaterra y fueron honrados por el abuelo de William y su padre en los años 20 y 30. Entonces, a inicios de los años 1040, mientras William se convertía en hombre y se preparaba para gobernar, Inglaterra cambió de nuevo. Knut fue sucedido en 1035 por su hijo, Harold Harefoot, quien murió en 1040. Arthur Knut, otro hijo de Knut, lo sucedió. Sin embargo, Arthur Knut era un joven sin heredero que también sufría de una enfermedad no especificada, posiblemente tuberculosis. Por lo tanto, en 1041 hizo preparativos para la sucesión en caso de que muriera. Su disposición para Inglaterra era que Edward, ahora conocido como el Confesor, debido a su piedad religiosa, regresara de Normandía y lo sucediera como rey de Inglaterra si moría sin un heredero. Esto ocurrió el año siguiente. Así, la línea de reyes de Wessex fue restaurada en Inglaterra en 1042. Eduardo no se olvidó pronto del respaldo que recibió de los duques normandos y de los honores que les fueron concedidos en el norte de Francia a lo largo de su exilio. El exilio de su familia, que duró 25 años después de 1016. Aunque hay una controversia considerable sobre estos eventos, es muy posible que en 1051, cuando se presentó una crisis en Inglaterra entre Eduardo y la influyente casa anglo-danesa de Godwin, el rey le prometió a Guillermo de Normandía que lo sucedería como rey de Inglaterra después de su fallecimiento. Eduardo, sin un heredero legítimo, llevaba una vida en gran parte celibataria.
existen razones significativas para pensar que esta promesa fue efectivamente hecha en 1051. Muchas fuentes claves sobre Guillermo confirman esto. Por ejemplo, la Gesta Wilhelmi, o Hechos de Guillermo, escrita por Guillermo de Poitiers alrededor de 1066, y la Gesta Normanorum Ducum, o los Hechos de los Duques Normandos, escrita por Guillermo de Jumièges hacia 1070. Ambos incluyen esta versión de los eventos. Pero estos podrían ser rechazados como escritos después de que Guillermo reclamara el trono de Inglaterra y conquistara el país. Sesgado. Pero también hay evidencia del Crónica anglosajona, una larga historia de Inglaterra y la Edad Media, que es anterior a que Guillermo se convirtiera en rey. Estudios recientes han confirmado que las secciones de la crónica sobre la promesa de Eduardo a Guillermo fueron escritas en los años 50 o principios de los 60, antes de que Guillermo fuera rey de Inglaterra. Por lo tanto, el autor no habría tenido ninguna razón política para incluir esta versión de los hechos si no fuera cierta. Por lo tanto, hay razones para creer que Eduardo efectivamente hizo a Guillermo su heredero en 1051, y que la reclamación del duque normando al trono de Inglaterra era genuina y sólida como consecuencia. Cualquiera que sea la verdad de estos temas, su significado material para Guillermo no sería un problema durante otros 15 años, ya que Eduardo vivió hasta los años 60. Mientras tanto, Guillermo tuvo más desafíos en Normandía. Aunque había hecho una alianza con Enrique I de Francia, William tuvo varios enfrentamientos con el rey francés en los años 50 del siglo XI. Esto fue consecuencia de la fragmentación del poder y la falta de centralización que caracterizaba a Francia en el siglo XI. Varios ataques a Normandía fueron llevados a cabo por Enrique entre 1053 y 1057. Pero cuando William ganó una gran victoria contra el rey y sus aliados en Varaville, en agosto de 1057, la marea cambió. William ahora pasó a la ofensiva contra Enrique y cuando tanto el rey como su principal aliado, Geoffrey, conde de Anjou, murieron en 1060, William logró establecer su dominio en el norte de Francia. En 1063, incluso logró traer todo el condado de Maine, una provincia francesa al sur de Normandía, bajo su control. Esto le proporcionó a William recursos adicionales que serían cruciales para su invasión de Inglaterra años más tarde. Un importante proyecto de William también es de esta época. En 1062, él y Matilda iniciaron la construcción de una nueva iglesia y un convento en Caen, Normandía. El complejo se pensó para tener dos edificios principales, la Abbaye aux Dames, o Abadía de las Mujeres, para un grupo de monjas benedictinas, y la Abbaye aux Hommes, o Abadía de Hombres, hecha para ser una abadía de monjes. Con el tiempo, la Abadía de Sainte-Trinité sería el nombre del complejo más amplio, que se mantuvo a lo largo de la historia medieval y moderna como uno de los más impresionantes lugares de culto en el norte de Francia. No obstante, no se terminó completamente hasta 1130, mucho después de la muerte de Guillermo y Matilde. Una indicación de la enorme ambición del proyecto. Al finalizar, contaba con una iglesia principal de estilo gótico, con transeptos que se extendían hacia las abadías de monjas y monjes. Estos transeptos fueron construidos en el estilo arquitectónico románico medieval temprano, por lo que la iglesia y las abadías en Caen, que Guillermo patrocinó, son una fusión del estilo arquitectónico principal de la Alta y Baja Edad Media. Una muestra de un mundo que, como el Ducado de Normandía, estaba al final de un capítulo en la historia europea, y el comienzo de otro. Tras asegurar la frontera sur de Normandía, en 1064, William miró hacia el oeste, al Ducado de Bretaña y su gobernante, Conan II. Esto llevó a la Guerra Bretona Normanda, que duró hasta 1066 y terminó en un estancamiento.
Pero es curioso que, habiendo involucrado a Harold Godwinson, conde de Wessex, en Inglaterra y líder de la poderosa casa de Godwin, es probable que Harold haya sido enviado a Francia para confirmar la oferta previa de Eduardo a William de sucederlo como rey de Inglaterra. En ese momento, William obligó a Harold a jurar que aceptaría su sucesión al trono. Este evento se ve claramente en la tapicería de Bayeux, una tapicería de 70 metros de largo hecha en los años 70 que aún existe hoy. Muestra lo que llevó a William a reclamar el trono inglés y su posterior invasión de Inglaterra en 1066. Hoy se encuentra en el Museo de la Tapicería de Bayeux, en Bayeux, Normandía, al norte de Francia. Es una notable supervivencia y un impresionante registro del ascenso de William al trono de Inglaterra. O al menos cómo quería que la gente comprendiera su ascenso al trono. La reunión de William y Harold en el norte de Francia a mediados de la década de 1060 tendría un significado notable a principios de 1066. El rey Eduardo el Confesor, ya en sus 60 años, sufrió un coma a finales de 1065. No se recuperó y falleció el 5 de enero de 1066 en Londres. Aún no tenía un heredero claro y la falta de claridad y decisión de Eduardo sobre la sucesión abrió una ventana de oportunidad para Harold. El 6 de enero, la Asamblea Anglosajona y Danesa, conocida como Wheaton, se reunió en Inglaterra. Se reunió y proclamó a Harold como el nuevo rey de Inglaterra. Se preparó el escenario para un choque con William. En semanas se planificaron acciones en Normandía para que Guillermo reclamara su derecho como sucesor de Eduardo. Es indudable que William había estado preparándose, tanto en el ámbito político como militar, para la muerte de Edward durante toda la década de 1060. Cientos de barcos de guerra y transporte se reunieron o estaban en construcción en los puertos del norte de Francia. Y William contactó a sus recientes súbditos y aliados de todo el norte de Francia para que lo ayudaran en su invasión. En los últimos años ha surgido un debate sobre cómo William realmente preparó su fuerza de invasión. Por algunos criterios, esta fue la invasión anfibia más grande y la acción más significativa en Europa occidental desde la época del Imperio Romano. Pero los romanos eran la fuerza dominante del mundo y podían realizar grandes operaciones logísticas, mientras que William era solo un duque de un pequeño principado en el norte de Francia. ¿Cómo entonces, se preguntan muchos historiadores, cómo fue posible que William organizara una fuerza de invasión y la transportara por el Canal de la Mancha en tan breve periodo? Lo que los historiadores creen cada vez más es que la invasión normanda de 1066 solo fue posible gracias a la difusión de nuevas tecnologías hacia el norte de Francia desde otras partes de Europa a lo largo del siglo XI. Por ejemplo, el ejército de William habría involucrado más de 3000 caballos de guerra. Los estudios han concluido que el tipo de dracars y galeras utilizados en el Atlántico Norte durante la Alta Edad Media simplemente no podrían haber transportado estos a través del Canal de la Mancha en cualquier momento cercano a la cantidad necesaria para que él llevara a cabo su campaña en 1066. En cambio, Guillermo confiaba en un tipo específico de barco para transportar caballos, cuyo diseño había llegado a Normandía desde el Imperio Bizantino en el Mediterráneo Oriental en la primera mitad del siglo XI. Así que, desde el punto de vista logístico, la invasión normanda de 1066 y la campaña de Guillermo fueron viables debido a los cambios en la Europa medieval del siglo XI. Y la creciente difusión del conocimiento y las tecnologías por todo el continente. William no fue el único aspirante al trono. Harold tuvo que lidiar con un reto de su hermano, el conde de Northumberland, Tostig. Como conde de un gran dominio en el norte de Inglaterra y miembro de la poderosa casa de Godwin, Tostig contaba con un considerable apoyo para reclamar el trono. Él ya había participado en una rebelión en el norte en 1065, antes de la última enfermedad y muerte de Eduardo.
Ahora, en 1066, chocó directamente con Harold, quien lo desterró de Inglaterra. Tostig pasó la primavera y el verano haciendo tratos con potencias extranjeras. Se escondió con el conde Baldwin V de Flandes, quien le brindó apoyo financiero y militar para saquear el sur de Inglaterra en verano. Tostig pensó en unirse a Guillermo, pero luego se volvió hacia Noruega. Y en algún momento del verano de 1066, se puso en contacto con el rey Harald Hardrada de Noruega y convenció al rey nórdico de que reclamara el trono inglés. Harald Hardrada vio con buenos ojos la petición de Tostig. Preparó rápidamente una fuerza de invasión de cerca de 10.000 hombres y 300 barcos, que llegaron al norte de Inglaterra a inicios del otoño. Primero, Hardrada y Tostig avanzaron bien. Lograron una victoria significativa contra fuerzas regionales cerca de York en Fulford el 20 de septiembre de 1066. Pero después, Harald vino al norte él mismo, con sus tropas. Las fuerzas del rey inglés Harold y del rey noruego Harald se encontraron finalmente en la aldea de Stamford Bridge en Yorkshire el 25 de septiembre de 1066. Fue una victoria increíble para Harold, el inglés. Hardrada y Tostig perdieron la vida en la batalla, y miles de noruegos fueron muertos o gravemente heridos. Tal fue la magnitud de la derrota, que de los 300 barcos que habían transportado al ejército nórdico a Inglaterra, solo se requerían 2 o 3 docenas para regresar lo que quedaba del ejército a Noruega. Harold se deshizo de la primera gran amenaza a su poder, pero la más peligrosa estaba al sur. Y la distracción de la invasión del norte por Hardrada fue significativa en la campaña posterior. Reuniendo aliados en Francia durante el verano, la fuerza invasora de Guillermo, que contaba con entre 8.000 y 12.000 hombres, cruzó el Canal de la Mancha en la noche del 27 de septiembre. Realizando su desembarco completo cerca de Pevensey en la mañana del 28. La fecha es clave. Harold se preparaba en el sur durante el verano y el otoño para el desembarco de William. Pero la invasión de Hardrada y Tostig en el norte había desviado sus tropas, facilitando el desembarco en el sur. El escenario estaba listo para el último duelo entre Harold y William. Al desembarcar, William llevó sus fuerzas a Hastings, cerca, a finales de septiembre y principios de octubre, y en el proceso sus fuerzas devastaron el campo circundante de Sussex, requisando suministros de alimentos para el ejército y también como una forma de guerra psicológica. Después de vencer a Hardrada en el norte, Harold tuvo que ir rápidamente al sur para detener la segunda invasión. William no fue hacia el norte, ni a Londres ni a las tropas de Harold. Estaba feliz de esperar a que Harold llegara a él en Sussex. Sus razones eran dos. En primer lugar, había creado una fuerte base de operaciones en Hastings con buenos suministros de la región. En segundo lugar, no deseaba cortar sus líneas de comunicación con su flota al avanzar hacia el interior. Sin duda, William se encontraba en la fase de preparación para la posibilidad de un enfrentamiento militar que no tendría éxito contra Harold y la eventualidad de que tuviera que retirarse de manera apresurada. De regreso por el canal a Normandía. Para el 13 de octubre, Harold estaba ya al sur, casi en la posición de William en Hastings. Cuando William supo que el rey llegaba a East Sussex y se acampaba al noreste de la ciudad, se preparó con sus tropas y salió de Hastings poco después del amanecer del día 14. La batalla posterior, una de las más importantes en la historia inglesa, se conoce como la Batalla de Hastings. Sin embargo, en realidad no tuvo lugar en la ciudad de Hastings ni en sus cercanías. El enfrentamiento ocurrió a unos 11 kilómetros al noroeste, cerca de una ladera en el campo de Sussex. El área es ahora el sitio del pueblo de Battle, nombrado en honor al conflicto que allí ocurrió hace casi un milenio. Los detalles de cómo se desarrolló la batalla son discutidos.
especialmente porque las historias contemporáneas tendían a distorsionar los eventos por razones políticas después de la batalla. Por ejemplo, el número de tropas involucradas suele ser exagerado en gran medida. A pesar de eso, los historiadores actuales coinciden en los hechos generales de la batalla. William llevó consigo al menos 7.000 hombres de Hastings, y tal vez hasta 10.000. Una gran proporción de caballería pesada normanda, los guerreros de élite de Europa del siglo XI. Harold tenía un número similar, pero estaban cansados tras un mes de marcha hacia Yorkshire. Y después volviendo rápidamente al sur, combatiendo en la batalla de Stamford Bridge durante el trayecto. La batalla empezó por la mañana en Battle y duró todo el día. Un largo compromiso para la época. Las fuerzas de Harold tenían la ventaja del terreno alto, pero estaban limitadas por el bosque de Will detrás. Así, aunque las tropas de William tenían desventaja al subir, tenían más espacio en el campo de batalla. En resumen, 3 factores decidieron la batalla. William pudo desplegar a sus arqueros para eliminar a las tropas de Harold en la cresta. Además, su caballería era mejor que la de Harold. Pero lo más importante fue la estrategia de William. Durante el día, empleó varias retiradas simuladas para desorganizar las líneas inglesas y golpear puntos vulnerables en las tropas de Harold. Estos ataques redujeron considerablemente el número de las tropas de élite de Harold, los Housecarls, en la muralla de escudos inglesa. Fueron reemplazados por tropas de apoyo. Pero al final, la serie de ataques falsos y golpes en los puntos débiles de la muralla del rey inglés fue mortal. En una de estas retiradas fingidas, ya al final del día, Harold fue golpeado y murió. Tras la muerte del rey, se dice que las fuerzas anglosajonas y danesas se desmoronaron. Muchos huyeron y otros se rindieron. Por lo tanto, al caer el sol el 14 de octubre de 1066 sobre el campo de batalla y cerca de Hastings, Harold Godwinson estaba muerto, y Guillermo de Normandía se acercaba enormemente a reclamar el trono inglés. Cualquier evaluación de la batalla de Hastings también debe tener en cuenta el adagio de que la historia la escriben los vencedores. Las fuentes que tenemos sobre la batalla y en general sobre la conquista normanda de Inglaterra son casi todas de escritores normandos que apoyaban a Guillermo, y por supuesto, críticos hacia Harold, o de otras fuentes, como el tapiz de Bayeux, que eran claramente piezas de propaganda destinadas a ensalzar la victoria de Guillermo. Por ejemplo, muchas fuentes dicen que Harold murió al final de la batalla, cuando una flecha le dio en el ojo. Pero otros dicen que murió temprano en la pelea. No importa la cronología. Casi todos afirman que el ejército de Harold se desmoronó y huyó tras la muerte de su rey, lo que sugiere un cuerpo de tropas desordenado y mal entrenado. Pero otros, que son menos halagadores con Guillermo, sostienen que las fuerzas de Harold en realidad se mantuvieron bastante bien incluso después de que el rey fue asesinado e intentaron huir con su cuerpo. Otros no son claros sobre lo que hicieron los normandos. La batalla terminó con los normandos persiguiendo a las fuerzas de Harold a un lugar llamado Malfoss. Exactamente dónde está esto y qué sucedió aquí no está claro. Pero es probable que los normandos masacrasen a algunos de los restos del ejército de Harold que huía en este sitio, un hecho que se recuerda en el nombre del lugar en la cultura local. Desde una perspectiva militar, Hastings no fue solo la batalla crítica en la guerra por el trono de Inglaterra en 1066. Asimismo, reflejó el cambio de orden en el mundo del Atlántico Norte, ya que durante casi 3 siglos, Escandinavia, Gran Bretaña, el norte de Francia y los Países Bajos habían estado bajo el dominio militar de los vikingos, que salieron de Europa a finales del siglo VIII con sus drácars y guerreros de infantería. Hastings mostró el triunfo de las tácticas franco-normandas, con infantería y caballería, sobre las tropas anglosajonas y danesas que dominaron el Atlántico Norte.
Tras la batalla, Guillermo no tomó la corona inglesa de inmediato. Esto se complicó con la creación de un nuevo rey por los señores de Wheaton en Londres. El hombre elegido fue Edgar Ætheling, un sobrino nieto del rey Eduardo el Confesor y nieto del rey Edmund Ironside, quien gobernó brevemente Inglaterra en 1016. Cuando la noticia de la derrota y muerte de Harold en Hastings llegó a Londres, se decidió proclamar a Edgar, un niño de 13 años, como rey. El reinado de Edgar fue muy corto. Inmediatamente después de la batalla de Hastings, Guillermo procedió con cautela, asegurando las ciudades de Dover, Canterbury y Winchester, antes de hacer cualquier intento de tomar Londres. Así, logró asegurar el sur y las Midlands, dejando aislados a los seguidores del rey títere en la capital. Semanas después, los ejércitos de Guillermo se acercaban a Londres. Los partidarios del joven rey decidieron no continuar con la farsa de que Guillermo podía ser resistido. El rey niño se reunió con Guillermo cerca de Londres a principios de diciembre. Aquí se llegó a un acuerdo que permitió a Edgar abdicar pacíficamente. Esta acción y la toma de Londres completaron la conquista inicial normanda. Guillermo de Normandía fue coronado como rey de Inglaterra en la abadía de Westminster el día de Navidad de 1066. La ceremonia fue dirigida por Ealdred, el arzobispo de York, quien la llevó a cabo en inglés en presencia del obispo Geoffrey de Coutances, una diócesis normanda. En una ceremonia, Ealdred fue traducido al francés, mostrando cómo un pueblo extranjero conquistó Inglaterra. Un mal augurio de la sangre que marcaría el reinado de William en Inglaterra. Algunos soldados de William que estaban fuera de la abadía pensaron que William había sido asesinado al escuchar lo que en realidad eran gritos de júbilo de dentro. En pánico, empezaron a prender fuego a varias casas cercanas a Westminster. Después de esta caótica ceremonia de coronación, William deja de ser conocido como William de Normandía, y en su lugar se convierte en William I, o como es más comúnmente conocido en la historia, William el Conquistador. Sería incorrecto sugerir que el cambio que ocurrió en Inglaterra en 1066 se limitó a unas pocas batallas específicas y a un cambio de gobernante, tras lo cual las cosas se calmaron rápidamente. Inglaterra fue dominada por un poder extranjero, que trajo consigo nuevas formas de gobierno, leyes, costumbres culturales y hasta un idioma distinto. Como veremos, durante los siguientes 20 años de su vida, William y sus seguidores normandos cambiarían Inglaterra de ser una mezcla anglosajona y danesa a un nuevo reino anglo-normando. Richard Southern, un gran historiador medieval inglés, comentó alguna vez: ningún país en Europa entre el surgimiento de los reinos bárbaros en el siglo V y el siglo XX ha experimentado un cambio tan radical como el que Inglaterra experimentó tras el año 1066. Hubo cambios que ocurrieron de inmediato. El cambio de orden llevó a miles de anglosajones y daneses que habían apoyado firmemente a la casa de Wessex o a los señores daneses a escapar de Inglaterra hacia Dinamarca, Noruega, Escocia o incluso a Irlanda, que está cerca. Muchos de ellos intentarían llevar a cabo nuevas invasiones para recuperar el antiguo control de los anglosajones y daneses, pero la mayoría no volvería jamás. En su lugar, Guillermo trajo a miles de colonos normandos de Francia, quizás hasta 20.000. Los colonos medievales no diluyeron en gran medida la población existente, que se cree que rondaba los 2.5 millones de habitantes en Inglaterra a mediados del siglo XI, pero sí establecieron un sólido grupo de normandos en posiciones de poder en muchas ciudades y pueblos de la Inglaterra del siglo XI. Con el paso del tiempo, estos recién llegados cambiaron la sociedad inglesa.
El signo más evidente y persistente de esto fue la llegada del idioma de los conquistadores, el anglo-normando, un dialecto del francés antiguo con vestigios nórdicos, mostrando la herencia vikinga de los normandos. Con el tiempo, gran parte de la dicción del anglo-normando se absorbió en el inglés, alterando fundamentalmente el idioma hablado en Inglaterra en un híbrido de lenguas germánicas y romances. Este proceso tomaría siglos, y la clase conquistadora hablaba francés mientras que la mayoría seguía hablando inglés antiguo. Así, el bilingüismo se volvió necesario para muchos que trabajaban en el gobierno o como comerciantes en Londres y otras ciudades desde finales de la década de 1060. Este cambio lingüístico también trajo cambios en el gobierno y la ley. El francés jurídico se estableció como el idioma de los tribunales, un estatus que mantendría hasta el siglo XVIII. El sistema judicial se volvió más centralizado bajo los normandos, un movimiento que ayudó en el desarrollo del derecho común en los 2 siglos que siguieron. Un avance realmente positivo que resultó de la conquista normanda fue la progresiva eliminación de la esclavitud como un rasgo importante de la sociedad en Inglaterra. Ya en 1066, durante la invasión normanda, la esclavitud era una práctica mucho menos común dentro de la sociedad normanda que en Inglaterra y Gran Bretaña. El Domesday, que fue compilado en los años 80, 20 años después de la conquista normanda, indicó que había aproximadamente 28.000 esclavos oficialmente registrados en Inglaterra. Aunque estas cifras eran sin duda inexactas en cierta medida, debido a los problemas en el registro preciso durante el siglo XI, esto claramente representó una disminución significativa en el número de esclavos que había en el país antes de 1066, sugiriendo que Guillermo y sus seguidores habían manumitido o liberado a muchos esclavos tras la conquista. Este proceso siguió después. La esclavitud no fue prohibida en Inglaterra, ni de hecho en la mayor parte de Europa, hasta el siglo XIX, pero fue eliminada gradualmente. Para el siglo XII, el número de esclavos en Inglaterra había disminuido hasta en un 30% respecto a lo que había sido antes de 1066, y este proceso continuó durante los siglos XII y XIII. En la Edad Media tardía, la esclavitud era vista en Inglaterra, como en otros lugares de Europa, que no podía ser impuesta a otros cristianos. Otro cambio muy significativo que William llevó a cabo fue su reforma de la Iglesia inglesa. En la época de la conquista, la Iglesia en Inglaterra estaba desorganizada. William la unió mucho más y nombró a varios seguidores en posiciones altas para imponer uniformidad. Lanfranc, un monje benedictino, se convirtió en arzobispo de Canterbury en 1070, el mismo año que el capellán de Guillermo, Guillermo de Bayeux, fue nombrado arzobispo de York. Juntos, la pareja supervisó la creación de una iglesia anglicana centralizada que luchaba por mantener su independencia del papado en Roma en muchos asuntos. Una corriente independiente de anglicanismo que presagiaba muchos desarrollos en la iglesia inglesa en los años venideros. Sin embargo, el verdadero corazón de los cambios en Inglaterra después de la conquista normanda estaba en la propiedad de la tierra. William tuvo muchos seguidores que lo apoyaron en su campaña contra Harold en 1066, pero en varios momentos que necesitó su apoyo militar y político en los 1040 y 1050. Inglaterra era su premio. Podemos obtener una visión de lo grandioso que fue esta transferencia de tierras según el libro de Domesday. Incluye un extenso análisis de la propiedad de tierras en la Inglaterra del siglo XI, 2 décadas tras la conquista normanda, y representó el informe más completo sobre la propiedad de tierras en el país hasta el siglo XIX. Lo que revela es la forma en que Guillermo recompensó a sus seguidores franceses y normandos tras la conquista al otorgarles vastos territorios en el país. Los señores y seguidores
recibieron grandes tierras. Estas eran a menudo enormes extensiones de tierra en regiones geográficamente estratégicas que también debían controlar en interés de los normandos, siendo los conquistadores de esta tierra ajena. Por ejemplo, uno de los más leales seguidores de Guillermo, Roberto de Beaumont, heredero del título de conde de Moulins, luchó con Guillermo en Hastings. Fue recompensado con más de 90 mansiones en Inglaterra en los años siguientes, estratégicamente ubicadas en torno a Warwickshire y Leicestershire. Así, este importante compañero de William tenía la responsabilidad de sostener los Midlands ingleses para los normandos y recibió vastas tierras en la región para ello. Así, en los años venideros, los castillos normandos de piedra, que eclipsan las fortificaciones de madera Mott y Bailey que los daneses y anglosajones habían preferido en Inglaterra hasta ese momento, habrían empezado a surgir en el campo como un medio para asegurar el dominio normando aquí si los anglosajones y daneses se levantaran. En reconocimiento a su inmensa autoridad en la zona, Robert fue nombrado el primer conde de Leicester más tarde en su vida. No era el único en tener un puesto como este. Un compañero importante de William en 1066, llamado William de Warren, fue otorgado tierras en al menos 13 condados para la década de 1080, particularmente alrededor de Sussex y Surrey. Fue elevado a la nobleza poco antes de su muerte en 1088 como el primer conde de Surrey. William Fitz-Osbern, el Lord de Breteuil en Normandía, era un amigo cercano de Guillermo y también estaba emparentado con el conquistador. Se le dio un destacado puesto en la región de West Midlands y March, que colinda con Gales, particularmente en los condados de Herefordshire, Gloucestershire y Monmouth. Le dieron el castillo de Clifford, el de Berkeley y el de Monmouth como símbolos del dominio normando, fortificaciones que expandió significativamente. También fue nombrado rápidamente conde de Hereford para simbolizar su posición preeminente en los West Midlands ingleses. Con estas acciones, Guillermo y sus compañeros normandos establecieron su control sobre Inglaterra tras la conquista. No fue una conquista pacífica. Las grandes transferencias de tierras de este tipo desestabilizaron a la gente y trastornaron a Inglaterra. Además, la conquista en sí, a finales de 1066, causó una devastación severa en el campo del sur de Inglaterra. No pasó mucho tiempo antes de que provocara resistencia. En 1067, Guillermo volvió a Francia para gestionar sus territorios allí. La agitación comenzó cuando él se fue a Francia. Al regresar a Inglaterra más tarde ese año, un gran programa de construcción de castillos ya había comenzado por William Fitz-Osbern para tratar de tener más control sobre las áreas más allá de Londres y el cazas en los condados. Y a principios de 1068, William luchó en Inglaterra en el West Country, donde se resistía a los normandos. Minimizar el papel que Fitz-Osbern tuvo en este aspecto de la conquista para su primo es una tarea difícil. Además de establecer castillos en los West Midlands y la región de March, donde fue nombrado representante principal del conquistador, inició la construcción de numerosos otros castillos en el sur de Inglaterra en nombre del nuevo rey. Incluía el castillo de Carisbrooke en la isla de Wight, donde se había construido un fuerte por los romanos 1000 años antes y adaptado para otros usos por los anglosajones y vikingos en épocas posteriores. Fitz-Osbern dirigió la construcción de un castillo nuevo aquí, que más tarde ganaría cierta infamia por ser el lugar donde el rey Carlos I fue encarcelado por el Parlamento en 1648 antes de ser juzgado y ejecutado. Fitz-Osbern podría haber sido considerado como la única figura más relevante en Inglaterra durante las décadas de 1070 y 1080. Si no se hubiera fugado a los Países Bajos en 1070 en un intento de establecerse como el nuevo conde de Flandes, una ambición que resultó en su muerte en la batalla de Cassel en febrero de 1071. La década de 1060 trajo la mayor amenaza al reino anglo-normando. Una gran rebelión estalló en Northumberland en 1069, que se unió en torno a la figura de Edgar Atheling,
un integrante de la Casa de Wessex que fue proclamado rey en Londres durante el invierno de 1066. Los rebeldes también recibieron apoyo de contingentes de daneses de Escandinavia, pero fueron llevados al norte a Escocia cuando Guillermo los atacó en 1069. Se trató de una acción militar violenta donde Guillermo arrasó el campo del norte de Inglaterra. Un cronista casi contemporáneo, conocido como Orderic Vitalis, es generalmente visto como un cronista preciso que no tenía simpatía por los conquistadores normandos. Dijo que Guillermo trajo, cito, hambre y espada al norte de Inglaterra en 1069. Su descripción se apoya en la evidencia del Domesday, lo que mostró que los valores de la tierra aquí en el norte de Inglaterra eran aún enormemente más bajos en la década de 1080 de lo que deberían haber sido. Esto es un indicio del gran daño que William y sus seguidores causaron en la región para sofocar su autonomía. Más campañas se llevaron a cabo en 1070 en el noroeste, a lo largo de la costa cerca de Chester y en la región de March que colinda con Gales. Se levantaron nuevos castillos rápidamente y los normandos impusieron su dominio. Los últimos grandes focos de resistencia aquí no fueron finalmente aplastados hasta 1071. Por lo tanto, podríamos pensar que no fue solo una breve conquista militar en 1066. La conquista normanda fue en realidad una larga campaña de 6 años en la que Inglaterra fue sometida por los normandos a través de una estrategia brutal militar, famine impuesta y el reemplazo de la aristocracia anglosajona y danesa por una nueva nobleza de caballeros normandos, gobernando el país desde sus imponentes castillos de piedra. La campaña en el norte de Inglaterra, llamada el Harrying of the North, estuvo en el apogeo de la campaña de destrucción. Entre 1069 y 1071, el campo alrededor de ciudades como York fue efectivamente devastado, provocando una hambruna tan extrema y migraciones que hoy se comprende que decenas de miles de personas probablemente fallecieron de hambre en el norte de Inglaterra. Ahora, mientras que en algunas partes de los condados del norte, la población había disminuido hasta un 75%. Años más tarde, se notaron las consecuencias de las tácticas normandas en la conquista. Muchos huyeron a Escocia y al exterior tras la llegada normanda. Así, la conquista normanda de Inglaterra no fue un simple traspaso de poder entre gobernantes tras una batalla en el sur de Inglaterra en 1066, sino un proceso extremadamente sangriento que interrumpió la vida de las personas en toda Inglaterra durante muchos años. De la mano de esta brutal política de sometimiento militar, Guillermo también llevó a cabo una campaña propagandística en los años 60 y 70 para justificar su invasión de Inglaterra y sus beneficios del gobierno normando. Hemos notado que escritores tales como Guillermo de Poitiers y Guillermo de Jumièges estaban redactando sus obras poco después de la conquista en formas que mostraban la trayectoria de William que culmina en 1066 y los eventos de ese año vistos de manera positiva. Un caso notable es el de William de Jumièges, un monje normando que apoyaba al nuevo rey y que probablemente tenía más de 60 años en el momento de la conquista. Empezó su labor en los últimos años de la década de 1060, cuando Inglaterra todavía se encontraba en el proceso de ser pacificada por los normandos en el gesta Normannorum Ducum, que significa Hechos de los Duques de los Normandos, un relato extremadamente favorable sobre los duques de Normandía, especialmente William, y su gobierno desde los años 40 del siglo XI. Estos relatos reverenciales sobre William el Conquistador moldearían su percepción de manera muy positiva durante siglos. Otros esfuerzos fueron más simbólicos. El Papa en Roma, Alejandro II, ordenó en 1070 que Guillermo y sus seguidores hicieran penitencia por los pecados que habían cometido al matar a muchas personas durante la conquista y en los meses y años posteriores. William tomó esto como una oportunidad para glorificar aún más la conquista. La penitencia que asumió fue ordenar la construcción de una abadía para la orden religiosa de los benedictinos.
iba a levantarse en el campo de batalla al noreste de Hastings, donde Guillermo ganó el trono de Inglaterra en octubre de 1066. Se dice que el altar de la iglesia en la abadía fue colocado en el lugar preciso donde Harold cayó en la batalla. Dedicado a San Martín, la abadía de la batalla solo se completó tras la muerte de Guillermo, pero es un ejemplo impactante de propaganda normanda en Inglaterra. La abadía, como se ve hoy, es dominada en su parte frontal por dos grandes torres con almenas, situadas entre la puerta principal y las entradas. Más almenas se extienden, dando la sensación de una fortaleza, aunque esto estaba destinado a ser la residencia de la mayor orden religiosa en Europa del siglo XI. Algunos elementos de la abadía han sufrido daños en el milenio desde su construcción o fueron movidos para su protección en diferentes ocasiones, como ocurrió en las guerras civiles inglesas del siglo XVII. Se entiende que uno de estos era un vitral de triple luz que representaba a San Juan Bautista y la crucifixión de Jesús. La abadía también se cree que contenía el rol de la abadía de la batalla. Una lista conmemorativa de los principales compañeros que acompañaron a Guillermo en su expedición a Inglaterra en 1066 y que lucharon en Hastings. Los historiadores medievales creen que existió el rol de la abadía de la batalla. No ha llegado hasta nuestros días. Y en cambio, la decisión de William de conmemorar a sus aliados y compañeros de esta manera solo nos es conocida de manera indirecta a través de relatos como Crónicas de Holinshed, escritas a finales del siglo XVI. Más conocida que la abadía de la batalla y su rol es la famosa tapicería de Bayeux que se mencionó antes. Sus orígenes exactos no están del todo claros, pero se supone que fue encargada ya sea por la esposa de Guillermo, Matilda, o por su medio hermano Odo, conde de Kent y obispo de Bayeux. La última teoría parece más probable. Es muy probable que Odo la encargara para ser colocada en la recién construida Catedral de Bayeux cuando fue consagrada en julio de 1077. Sin embargo, incluso si Odo la encargó, es muy poco probable que Guillermo no estuviera al tanto del proyecto o que no le hubiera dado su aprobación, ya que es una exhibición visual de la historia oficial de la conquista normanda, ubicada en la Catedral de Bayeux desde 1077. La tapicería contaría a los súbditos de Guillermo en Normandía la historia que él quería que creyeran, sobre cómo se hizo rey de Inglaterra. Consiste en 58 escenas individuales, muchas de las cuales tienen títulos en latín para ayudar a la interpretación del espectador sobre lo que está viendo, que se refieren principalmente a eventos que ocurrieron entre 1064 y 1066, empezando con la visita de Harold a Francia y su aceptación de Guillermo como sucesor del rey Eduardo. Como tal, las escenas destacan la naturaleza disputada de la realeza inglesa en los 2 años previos a la invasión de Guillermo a Inglaterra, y la tapicería finaliza con su victoria en Hastings. En todo momento busca validar la reclamación del conquistador al trono inglés debido a los eventos de mediados de los 60, y luego festejar su triunfo militar en el sur de Inglaterra, cuando optó por hacer valer su reclamación mediante la fuerza. Hay un elemento providencial en la narrativa, con una escena que incluye el cometa de Halley y muestra una visión futura de una flota invasora. La intención aquí es que la invasión y el triunfo de William fueron anunciados por los astros, y que el paso del cometa sobre Inglaterra en 1066 se creía un presagio del favor que tenía la causa de William. En general, el tapiz de Bayeux es una obra de propaganda política muy sofisticada para los estándares del siglo XI, que afirmaba la naturaleza justa del ascenso de William como rey de Inglaterra y la conquista normanda de Gran Bretaña. Después de la conquista definitiva del país, William estableció claramente sus prioridades respecto a sus territorios. Sus dominios estaban en Francia, y pasó unos 15 años allí.
Vivió casi todo su tiempo en Normandía y en el continente, solo volviendo a Inglaterra por breves periodos. Nuestra inclinación natural a pensar que William habría hecho de Inglaterra su hogar en los años 1070 se basa en nuestro conocimiento de la posición posterior de Inglaterra como una gran potencia mundial. Pero en el mundo de la Europa del siglo XI, el verdadero corazón de los territorios de William estaba en Francia, más cerca del núcleo de la cultura normanda y francesa, que se extendía poco a poco para dominar muchas otras regiones de Europa, gran parte del sur de Italia y Sicilia. También se le necesitaba en Francia, ya que surgieron disturbios allí a mediados de la década de 1070, lo que lo obligó a varios años de campañas militares. En primer lugar, para recuperar el control del condado de Maine en 1073 después de una revuelta que había estallado durante su ausencia en Inglaterra, y luego para llevar a cabo una campaña contra los franceses cuyo poder se restauraba bajo el nuevo rey, Felipe I. Estas dificultades en Francia no fueron las únicas que enfrentó Guillermo en los años 70. En 1070, Sweyn II, rey de Dinamarca, aunque prometió a Guillermo que sacaría las tropas danesas de Inglaterra y no interferiría más, decidió liderar una expedición por el Mar del Norte. Allí se unió a un rebelde anglosajón, Hereward el Despertador. Aquí, Hereward tenía efectivamente el control sobre la isla de Ely, en el este de Inglaterra, y parte de la región de los Fens en ese momento. Y Sweyn ahora trajo tropas adicionales aquí. William pudo sobornar al rey danés pagando un sustancial danegeld, el nombre de un tributo a los daneses de un rey inglés que se había pagado intermitentemente desde el siglo IX. Pero la rebelión en los Fens fue difícil de sofocar, en parte porque el terreno pantanoso de los Fens no era propicio para que los normandos llevaran su pesada caballería contra Hereward y sus tropas. Solo cuando William llegó para tomar el mando personal de la campaña aquí en 1071 se rompió el estancamiento. Se levantó un pontón que unía la tierra firme con la isla de Ely, lo que facilitó a William y sus tropas asaltar el bastión principal de Hereward en este sitio. Luego, varios líderes rebeldes fueron ejecutados o encarcelados, mientras que otros fueron indultados y se les ofrecieron nuevas tierras para asegurar su lealtad. Hereward pudo estar entre los últimos, pero los relatos son contradictorios y algunos dicen que huyó al exilio en Escocia después de que se rompió la rebelión en 1071. Esto no marcó el final de los problemas de William en Inglaterra. En 1075, una nueva revuelta surgió en el país, aunque en este caso no fue impulsado por los señores anglosajones o daneses que no se reconciliaron con la conquista normanda, sino que provino de entre los propios súbditos normandos de Guillermo. Los orígenes de esto están en el matrimonio de Emma, hija de William Fitz-Osbern, el gran compañero del rey a quien había nombrado primer conde de Hereford, pero que había muerto en Flandes en 1071. Para Ralph de Guetter, otro lord normando importante en Inglaterra que el conquistador hizo conde de East Anglia en 1069. El rey había rechazado sancionar este matrimonio, pero Emma y Ralph lo llevaron a cabo de todos modos mientras el rey estaba en Francia en 1075. Sin embargo, la verdadera fuerza impulsora detrás de este acto de desobediencia a la corona no era Emma ni Ralph, sino el hermano de Emma, Roger, quien había sucedido a su padre como el segundo conde de Hereford en 1071. En los años que siguieron, había formado ambiciones de crear su propio principado independiente en Inglaterra en ausencia del rey, quien había estado en el norte de Francia desde la conquista normanda. En 1075 se unió en matrimonio a su hermana con el conde de East Anglia para formar una alianza con de Guetter, y provocando una revuelta conjunta contra el gobierno de Guillermo en Inglaterra. La revuelta de los condes, así se le conoce, pronto fue acompañado por el conde de Northumberland, Waltheof, un lord anglosajón del norte de Inglaterra.
Tres de los nobles más poderosos de Inglaterra en revuelta fueron una gran amenaza para Guillermo, pero el rey se benefició de una serie de eventos fortuitos en las primeras semanas de la rebelión. Primero, Waltheof se desanimó y decidió dejar a sus aliados, mientras que los líderes de la Iglesia y la nobleza del sur apoyaban al rey, y reclutaron tropas para evitar el avance del sur de Hereford y East Anglia, mientras Guillermo se preparaba para regresar a Inglaterra. Cuando de Guelders se fue de Norwich a Cambridge, un gran ejército real se reunió para enfrentarlo y él se fue a Dinamarca, dejando a Emma para que supervisara la defensa de Norwich. Al final, negoció condiciones que permitieron a ella y a su nuevo esposo retirarse pacíficamente a unas tierras que tenían en Bretaña, en el noroeste, Francia, a cambio de renunciar a sus propiedades en Inglaterra. El conde de Hereford no tuvo la misma fortuna y Guillermo lo encarceló después de sofocar la revuelta. Él estaría encerrado hasta el final del reinado del rey. La revuelta de los condes en 1075 supuso una amenaza evidente para el gobierno de Guillermo en Inglaterra, aunque fue una amenaza que se pudo manejar debido a varios eventos favorables. El asunto más urgente para Guillermo en la década de 1070 fue una disputa familiar que surgió entre 1077 y 1080, entre Guillermo y su hijo mayor y heredero designado, Roberto. Guillermo dejó a Roberto al mando de Normandía al irse a Inglaterra en 1066 y la disputa pudo haber surgido por expectativas frustradas que Roberto tenía de que él gobernaría el ducado francés después de eso, mientras Guillermo residía y se conformaba con sus nuevos territorios en Inglaterra. El conflicto, aunque se resolvió en 1080, presagió rivalidades que atormentarían a la familia durante años. La guerra con Escocia en 1079 trajo a Guillermo de vuelta a Inglaterra durante un tiempo prolongado en 1080 y 1081. Sin duda, las campañas militares resultantes en Northumberland sirvieron para desestabilizar aún más una región que ya había sufrido enormemente bajo el dominio normando. Gobierno. Durante este periodo, él también viajó al fondo de Gales, inicialmente en peregrinación a St. David's, en el extremo occidental del país, pero también como un medio para imponer algún tipo de dominio sobre los príncipes galeses allí. El primer momento en un proceso largo y a veces interrumpido que estableció el dominio inglés en Gales en la Edad Media tardía. Los últimos años del reinado de Guillermo fueron, en muchos sentidos, un anticlímax tras los logros alcanzados en los años 1060, cuando los normandos lograron una gran unión de Gran Bretaña y Francia bajo un solo rey. Un nuevo conflicto surgió con Roberto en 1084, lo que llevó a su exilio de la corte normanda. No regresaría durante la vida de Guillermo. A mediados de los 1080, Inglaterra tuvo que lidiar con una emergencia por la esperada invasión de daneses y flamencos que se unieron para atacar el país. Tropas de Knut IV, rey de Dinamarca, quien trató de desafiar a William por el dominio del país. Mostrando la frialdad de los normandos hacia los ingleses que gobernaban, los nuevos gobernantes del país llevaron a cabo una política de tierra arrasada en el este de Inglaterra como preparación para la invasión. La idea era privar a cualquier ejército que desembarcara de cultivos y otros suministros para sobrevivir. En el evento, la invasión nunca se materializó, ya que Knut murió en Dinamarca antes de que partiera. Pero el libro de Domesday muestra cómo los normandos devastaron el este de Inglaterra, que priorizaron la ventaja militar de esta acción sobre el daño infligido a las comunidades locales. La visión de Inglaterra como una nación ocupada militarmente por los normandos en las décadas de 1070 y 1080. En lugar de ser un país liberado por el benevolente duque normando, se refuerza con el programa de construcción que William mantuvo en la última parte de su reinado. Mucho de esto consistió en seguir con la construcción de castillos iniciada a finales de los 1060 en Inglaterra, pero otros elementos eran más directos en su simbolismo.
Por ejemplo, en 1078, William comenzó la construcción de una nueva fortaleza militar en los límites de Londres, el inicio de lo que hoy se conoce como la Torre de Londres, un símbolo histórico. El primer edificio aquí, que hoy se conoce como la Torre Blanca y que es la parte más icónica de la torre, era un verdadero complejo militar que dominaba Londres, creado para infundir temor en los súbditos de Guillermo. Los habitantes de la ciudad habían intentado coronar a un nuevo rey llamado Edgar Ætheling. En vez de aceptar a Guillermo como su rey después de su triunfo en Hastings en 1066, Guillermo desconfió de los londinenses por mucho tiempo. Este lugar fue durante siglos el núcleo del estado de seguridad en Inglaterra, donde se guardaban armas y municiones hasta la actualidad. Guillermo hizo una declaración al construir el complejo militar. Les comunicaba a sus nuevos súbditos en la capital que si apoyaban a un pretendiente o ayudaban a sus enemigos, podía atacarlos rápidamente. La torre, que dominaba el horizonte de la ciudad y por la que todos los barcos que entraban y salían de Londres por el río Támesis tenían que pasar, era un símbolo del poder militar. Hay una posibilidad que rara vez se menciona en los estudios de Guillermo el Conquistador, pero no es imposible, que pensaba en una campaña militar hacia Irlanda en los últimos años de su reinado. Irlanda fue un objetivo difícil para muchos poderes de Francia y Gran Bretaña en el pasado. Los romanos nunca intentaron conquistar la isla, por ejemplo, aunque conocían Hibernia y su geografía y política, mientras que la corona inglesa no lanzaría una invasión completa de la isla occidental durante casi un siglo después de la época de Guillermo, cuando Enrique II autorizó una expedición a finales de los 1160. Sin embargo, hay evidencia de que Guillermo contactó a algunos de los principales señores de la región a finales de los 1070 y principios de los 1080, notablemente los O'Briens de Thomond, en Munster, al sur del país. El país no estaba unificado, sino dividido en docenas de diferentes entidades políticas que a menudo estaban en guerra entre sí. La noción de que Guillermo pensaba en una campaña militar contra esta región dividida políticamente en sus últimos años de vida se ve reforzada por una sección en la crónica anglosajona en la que se afirma que Guillermo habría conquistado Irlanda si hubiera vivido unos años más, reforzando la idea de que planeaba una campaña hacia el oeste por el mar de Irlanda. Si esto era cierto, parece probable que el objetivo de Guillermo era más bien interrumpir el apoyo que los galeses y escoceses recibían de Irlanda, que realmente conquistar el país. Pero en cualquier caso, es una curiosa y en gran medida olvidada nota al pie del reinado posterior de Guillermo que podría haber estado considerando tal expedición irlandesa. Guillermo pasó la Navidad de 1085 en Gloucester, y fue aquí que se hizo el libro de Domesday. Esto se llamaba más frecuentemente el rollo de Winchester en su tiempo, o Liber de Wintonia, que significa el libro de Winchester, debido a que se guardaba en Winchester. Desde finales del siglo XII se empezó a conocer gradualmente como el libro de Domesday. La referencia alude a Domesday y a la sensación de finalización que el libro brindaba en sus registros de tenencia de tierras en la Inglaterra anglo-normanda. La tarea de producirlo fue inmensa según los estándares del siglo XI. William envió agentes de la corona y funcionarios para realizar un censo de cada condado en Inglaterra y elaborar listas de los propietarios de tierras en cada área, y cuánto había, así como su propiedad en forma de bienes y esclavos. La cantidad de funcionarios implicados debió ser considerable al considerar algunos detalles revelados durante la encuesta. Por ejemplo, el Domesday dice que había 5.624 molinos en comunidades de Inglaterra, un nivel de datos socioeconómicos que es completamente atípico de las fuentes medievales.
Las tareas administrativas eran difíciles en la Edad Media, y es un signo de su dedicación a evaluar la situación de tenencia de tierras de su nuevo reino que Guillermo lo iniciara en primer lugar. Es impresionante cómo los comisionados y funcionarios de la corona lograron completar su trabajo tan rápidamente. Es probable que partes del libro de Domesday llegaran a Guillermo en su recorrido por el sur de Inglaterra en 1086, pero nunca habría tenido la oportunidad de ver el texto final que hoy se conserva en los archivos nacionales del Reino Unido en Kew, Londres, pues no se terminó ni se reunió hasta después de su muerte. Es adecuado que uno de los últimos actos del reinado de Guillermo fuera el de ordenar su compilación. El libro de Domesday mostró cómo la conquista normanda cambió Inglaterra, y de los 1400 o más inquilinos principales anglosajones y daneses que habían formado la casta superior de propietarios de tierras en Inglaterra antes de 1066. En 1086 solo quedaban 2 en su sitio cuando se hizo el libro de Domesday. Varios miles de hombres y mujeres libres por debajo de estos inquilinos principales aún poseían tierras que sus familias habían tenido antes de la conquista, pero ahora debían servicios e impuestos en especie y en dinero a sus nuevos señores normandos, los que habían sido distribuidos por toda Inglaterra y que habitaban en los numerosos castillos de piedra construidos en los 20 años desde que Guillermo de Normandía ser Guillermo I de Inglaterra. La fama del libro de Domesday y su trabajo administrativo se extendieron más allá de Inglaterra en los años posteriores. Los normandos de Sicilia intentaron un censo de tierras en la isla italiana alrededor del cambio de siglo, inspirados por las acciones que el conquistador había realizado en Inglaterra 15 años antes. Es prueba de que, además de ser un líder militar, Guillermo fue un administrador y gobernante moderno. Guillermo partió de Inglaterra por última vez en el otoño de 1086. Regresó a Francia, donde sus enemigos en ese lado del canal, incluido el rey de Francia, una vez más aprovecharon su ausencia en Inglaterra para comenzar a atacar sus posesiones en Normandía y en otros lugares. En 1087 estabilizó la situación y luego llevó a cabo una campaña hacia París. Esta sería su última acción militar en una vida que había abarcado casi 50 años de conflictos. En julio, mientras realizaba un asedio a la ciudad de Mont, al noroeste de París, se enfermó, posiblemente tras sufrir un accidente de montar, que provocó que el pomo de su silla le perforara el estómago. Debido a la lesión, fue llevado de vuelta al norte, a Normandía, comenzando por la localidad de Rouen, y después a la abadía de Saint-Gervais, que está fuera de la ciudad. Fue aquí, el 9 de septiembre de 1087, a la edad de aproximadamente 60 años, que el conquistador de Inglaterra, el normando que unió gran parte de Francia e Inglaterra bajo un solo rey, murió al fin. Después, el cuerpo de Guillermo fue llevado a Caen, donde lo enterraron en la abadía de Saint-Étienne. La sucesión era un tema complicado. En 1063, Guillermo eligió a su hijo mayor, Roberto, como su sucesor en Normandía. Pero la cuestión de la sucesión al trono inglés nunca se había aclarado del todo, y la disputa entre Guillermo y Roberto indicaba que este último no lo sucedería. Además, era práctica común entre los normandos que varios hijos dividieran la herencia de su padre, pero como segundo hijo, Ricardo había muerto antes que Guillermo, falleciendo en 1081. El hijo mayor que quedaba era Guillermo, llamado Guillermo Rufus por su barba roja. El acuerdo alcanzado ahora era que Roberto sucedería al ducado de Normandía, como se acordó en 1063. Pero William sucedería a su padre como el rey William II de Inglaterra. El cuarto hijo, Henry, recibió muy poco, aunque eventualmente sucedería a William II como rey de Inglaterra muchos años después, en 1100. Como era de esperar por la vida de William el Conquistador y la violencia que lo acompañó,
Sus hijos pasarían muchos años después de 1087 en guerra entre ellos por el poder en el mundo político del norte de Francia e Inglaterra. Y al morir Henry en 1135, Inglaterra se vio otra vez envuelta en una guerra civil. Así, a pesar de todo lo que el conquistador hizo para transformar Inglaterra después de 1066, su familia nunca pudo gobernar pacíficamente Inglaterra por mucho tiempo. Mientras que las décadas después de la muerte de William vieron un declive hacia disputas familiares y guerra civil en Inglaterra y Normandía, en general, su reinado marcó el patrón para la historia del Estado inglés en la Edad Media. Por ejemplo, fue William quien fundó el Estado inglés de acuerdo a las líneas que se desarrollarían en los siglos posteriores, con el inglés como lengua hablada, pero el francés como idioma de los tribunales. Pero quizás más significativamente, fue William quien estableció la reclamación del nuevo Estado anglonormando sobre Gales y Escocia durante su reinado. Y así, finalmente, Inglaterra recibió un legado en Francia. Esto sería el trasfondo de la historia inglesa durante los siguientes 400 años, ya que los reyes sucesivos intentaron establecer el control inglés sobre Gales y Escocia con diferentes niveles de éxito, y de forma intermitente intentaban reimponer el control inglés sobre partes importantes de Francia, incluso frente a la creciente centralización del Estado francés y la capacidad cada vez mayor de la corona para luchar contra los ingleses allí. Así, William el Conquistador estableció el modelo para gran parte de la historia posterior de Inglaterra hasta el siglo XV. La tumba de William ha tenido una historia complicada. Fue enterrado en la abadía de Saint-Étienne-en-Camp, en Normandía, junto a la abadía de Saint-Trinité, que él y su esposa Matilda habían patrocinado en la construcción a principios de la década de 1060. Las primeras alteraciones en torno a su tumba sucedieron el día del funeral de William, cuando un campesino local interrumpió el evento, afirmando que el terreno donde se levantaron los edificios religiosos le pertenecía por derecho. Mientras el cuerpo del conquistador se bajaba a la tumba, se encontró que el pasaje era muy estrecho. Cuando forzaron el cuerpo, se dañó y se emitió un olor a putrefacción. Por lo tanto, el cuerpo dañado de Guillermo fue sepultado. Se exhumó por primera vez en 1522 a solicitud del Papa Adriano VI. No se sabe bien por qué, pero después de que el cardenal local revisara el cuerpo y la tumba, fue rápidamente reenterrado. Pero fue solo la primera de muchas exhumaciones en el periodo moderno. 40 años después, cuando estallaron las guerras de religión en Francia en la década de 1560, un grupo de calvinistas en Normandía abrió la tumba sospechando que los católicos de Caen habían ocultado tesoros o bienes valiosos en la tumba de Guillermo. Se sabía que algunos restos del conquistador fueron dañados y destruidos. Lo que quedó fue finalmente reenterrado, pero solo hasta principios de los años 1790, cuando, después de la Revolución Francesa, una vez más, una multitud profanó la tumba. La mayoría de los huesos de Guillermo fueron al río Orne. Solo un fémur sobrevivió. Finalmente, esto fue exhumado nuevamente en 1961 y colocado de manera más formal en una nueva tumba, cubierta por una losa de mármol frente al altar de El Abad aux Hommes en Caen en 1987. Ahí es donde lo poco que queda de los huesos del conquistador reposa en la actualidad. Es indudable que Guillermo de Normandía, que llegó a ser Guillermo el Conquistador, fue una de las figuras más significativas de la historia inglesa y uno de los gobernantes más influyentes de la Europa medieval. Tomó el control de un ducado inestable en el norte de Francia a la edad de 7 u 8 años. Logró en sus años de juventud no solo asegurar su posición en Normandía, sino también intimidar al rey de Francia y conquistar efectivamente el condado de Maine a finales de los años 50 y principios de los 60.
En el apogeo de su poder en Francia, comenzó en 1064 a hacer campaña hacia el oeste en el Ducado de Bretaña. Fue en este momento cuando su poder militar y político en el continente estaba en su punto más fuerte, que Eduardo el Confesor murió en Inglaterra sin un heredero. El resultado fue una invasión en 1066, la batalla de Hastings en octubre, y la coronación de Guillermo como rey de Inglaterra en el día de Navidad. Sin embargo, la conquista real duró 6 años y fue un proceso sangriento que trajo miseria a muchos en Inglaterra en ese tiempo. En su aftermath, Guillermo y sus seguidores cambiaron Inglaterra, especialmente en la propiedad de la tierra y poco a poco en su cultura, con la adopción de nuevas leyes y costumbres, y, eventualmente, la creación de un nuevo idioma en inglés moderno que mezcla el periodo anterior a la conquista, el idioma germánico de los anglosajones junto con el francés que se habló tras la conquista normanda. Por su temperamento, Guillermo era, según se dice, un personaje bastante amable, aunque esto enmascaraba un lado más cruel, una faceta reservada. Era evidentemente religioso y fundó numerosas iglesias, aunque no valoraba mucho la supuesta soberanía universal del Papa en Roma, y su control sobre la Iglesia en sus dominios anticipó lo que Enrique VIII intentaría casi 5 siglos después. Parece que fue fiel a su esposa Matilda durante su largo matrimonio, un hecho poco común para la época. No obstante, era una persona bastante poco cultivada, que casi no se relacionaba con el ámbito del aprendizaje en Inglaterra o Francia, y que perseguía sus ambiciones políticas y militares con una tenacidad inquebrantable, fruto de un carácter fuerte. Fue esta determinación la que llevó a los normandos a Inglaterra, y transformó el país para siempre. ¿Cuál es tu opinión sobre Guillermo el Conquistador? ¿Acaso fue un rey excepcional que logró unir Inglaterra tras años de reinos inestables y problemáticos? ¿O era un tirano ambicioso que, en su afán de imponer el dominio normando, brutalizó a Inglaterra? Cuéntanos en los comentarios. Y por ahora, gracias por ver.